Bienvenidos, apreciables docentes. Mi nombre es Alejandra Regalado y en este primer webinar abordaremos temas importantes. Comenzaremos con los materiales SMART, el libro de texto, el cuaderno de ejercicios y la guía metodológica. Para primero y segundo grado, el libro de texto está dividido en 2 tomos. Por ejemplo, para primer grado, el tomo 1 contiene hasta la unidad 5 y el tomo 2 contiene desde la unidad 6 hasta la unidad 11. También tenemos los tomos 1 y 2 para segundo grado. En el caso de primer y segundo grado no se cuenta con un cuaderno de ejercicio porque dentro del libro está la sección Resuelve en casa que hace el papel de la tarea. Además, los libros de texto de primer y segundo grado están diseñados para que el estudiante escriba y dibuje sobre él. En ellos podemos encontrar parte del texto en gris para que el estudiante repinte. En el caso de tercero a noveno grado sí se cuenta con un cuaderno de ejercicio que es la tarea en casa. Finalmente, la guía metodológica incluye las páginas del libro de texto así como la solución a los ejercicios, sugerencias metodológicas, entre otras. También se anexan las evaluaciones por unidad y trimestre. Las guías metodológicas para todos los grados están divididas en 2 tomos y estas son para el uso del docente. En cambio, el libro de texto y el cuaderno de ejercicios son para uso del estudiante. En algunos libros de texto y guías metodológicas podremos encontrar al final algunas páginas con recortables que son útiles en el desarrollo de las clases. El aprendizaje activo se produce a través del análisis, la asimilación y la comprensión de las diferentes situaciones propuestas en la clase. Podemos observar aprendizaje activo cuando el estudiante resuelve los ejercicios propuestos en el libro de texto de forma individual. A esto le llamamos aprendizaje individual. También al compartir las soluciones en pareja o explicar a otros compañeros. A esto le llamamos aprendizaje interactivo. Inicialmente es importante procurar el trabajo individual para que el estudiante resuelva el problema por su cuenta y desarrolle sus propias estrategias. Posteriormente puede compartir estas estrategias y soluciones con sus compañeros a través del trabajo interactivo. La estrategia propone garantizar al menos 20 minutos de aprendizaje activo con el libro de texto. Estos 20 minutos se pueden acumular durante toda la clase, una parte en el analiza, otra en la solución y otros en la parte de la sección resuelve. Aquí es importante mencionar que el primer ítem de la sección resuelve se corresponde con el indicador de logro, por lo que es importante que el estudiante lo resuelva de manera individual. Es decir, no es necesario resolver todos los ejercicios, sino garantizar que sea el estudiante quien los resuelva. Todo esto a lo largo de las 160 horas de clase. Además, se proponen 20 minutos de trabajo en casa, utilizando el cuaderno de ejercicios. Para garantizar el aprendizaje y el tiempo de aprendizaje activo, es importante el rol del docente, que sea facilitador del proceso, que guíe en la búsqueda de soluciones a las situaciones propuestas, que oriente el desarrollo del conocimiento y que proporcione el espacio para que sea el estudiante el principal actor de sus aprendizajes. Pero, ¿cuándo se evidencia la asistencia apropiada del docente? Cuando, por ejemplo, se plantea la consigna de forma concisa. Es decir, cuando se proporcionan las indicaciones de forma clara y breve. Por ejemplo, si la actividad se realizará de forma individual o grupal. También es necesario que haya una claridad en la actividad a resolver. Cuando garantiza el tiempo de aprendizaje activo, es decir, que permite al estudiante plasmar sus ideas y además da el espacio para compartir las estrategias de solución. Además, cuando observa y orienta el proceso de aprendizaje. La idea es observar al estudiante mientras intenta resolver el problema, para poder así identificar posibles dificultades o necesidades, para luego
poder reorientar la actividad y ayudarle, pero con el cuidado de no proporcionar la solución del problema. Es importante generar hábitos de autocorrección, es decir, proporcionarle al estudiante un criterio de verificación de la solución de los ejercicios. En ese sentido, cuando estamos revisando los ejercicios que han resuelto, es importante darle pistas de dónde tiene el error y no simplemente indicarle que lo haga nuevamente. Entonces, indicamos dónde está el error y el estudiante lo corrige o lo realiza nuevamente. Ahora me gustaría hablar un poco sobre los pasos que se siguen usualmente en el desarrollo de una clase. En ocasiones necesitamos recordar procesos, propiedades o conceptos claves que utilizaremos más adelante en la clase. Cuando es así, comenzamos con la sección Recuerda. En nuestro libro de texto encontramos actividades con este fin en algunos contenidos. Sin embargo, cada docente puede elaborar su propia actividad basado en las necesidades de sus estudiantes, tomando en cuenta que el tiempo máximo para esta sección es de 5 minutos. El siguiente paso es el analiza, donde se presenta el problema inicial en el cual se basa la clase. El docente escribe en la pizarra el analiza resumido. Si el estudiante tiene todo el tiempo el libro de texto, no es necesario que lo escriba en su cuaderno de apuntes. El docente media el análisis y la lectura del problema inicial, asegurándose de que todos lo comprendan. Enfatiza los puntos importantes y los datos. Es necesario que el estudiante participe en el análisis y la lectura del problema, expresando lo que ha comprendido sobre él. Para este paso se tienen asignado 10 minutos. Luego pasamos al soluciona. En el soluciona es clave que invites a tus estudiantes a que resuelvan el problema por su cuenta. Tu tarea será recorrer el salón identificando las soluciones y estrategias que siguen tus estudiantes. Esto será útil posteriormente al momento de socializar y concluir. Luego, el docente modera la socialización de las soluciones, de manera que tú procures compartir la mayor cantidad de soluciones distintas. Además, puedes leer la solución del libro de texto. El tiempo destinado para esta sección son 10 minutos. Luego escribes la solución en la pizarra. Si bien el estudiante ya ha escrito su solución en el cuaderno, si esta solución no es correcta, es necesario que copie la solución correcta en su cuaderno. Alejandra, ¿qué tal si nos cuentas sobre el siguiente paso? Muy bien. El siguiente paso es la sección Comprende, en donde el docente se apoya del libro de texto. Pueden realizarse preguntas para reforzar. Esta parte no se copia en el cuaderno de apuntes porque los estudiantes ya la tienen en el cuaderno de ejercicios. Ahora, para finalizar la clase, pasamos a la sección Resuelve. Acá es importante que los estudiantes resuelvan el primer ejercicio de esta sección de problemas. Además, en este momento de la clase volvemos a recorrer el salón para brindar a los estudiantes el apoyo necesario, por ejemplo, brindando observaciones, resolviendo sus dudas, etc. Suele suceder que más de algún estudiante se encuentre en problemas al iniciar a resolver estos ejercicios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos para poder apoyar a estos estudiantes. Para esta sección se tienen de 10 a 20 minutos. Finalmente pasamos a la sección de tareas. En el caso de primer y segundo grado tienen la sección Resuelve en casa, pero de tercero a noveno grado tienen el cuaderno de ejercicio. Así que los que no se alcanzan a finalizar pueden ser opcionales. Para preparar una clase debes consultar la guía metodológica. Puedes iniciar revisando los contenidos y las lecciones que conforman esta unidad.
y así identificar la dosificación de los contenidos y también aquellos conceptos importantes que se desarrollan en la unidad. Y así, evitar hacer una mezcla de todos estos conceptos en una sola clase. Luego pasamos a revisar la clase que se quiere preparar. Aquí se resuelve el problema inicial y los ejercicios de la sección Resuelve. Es de mucha utilidad tener un cuaderno de apuntes donde se plasmen estas soluciones. También, al momento de resolver, es importante identificar las dificultades que enfrentarán nuestros estudiantes. Para guiar mejor el proceso de aprendizaje, es necesario considerar algunas preguntas. Para el aprendizaje individual, recuerda que estas preguntas deben de ser como pistas y no dejar de entrever la solución inmediata al problema. Luego, pasamos a asignar el tiempo de cada una de las secciones. Este tiempo es estimado y sirve para organizar mejor el trabajo, dando espacio suficiente para que los estudiantes resuelvan sin dejar de lado el contenido. Al final de la página de orientaciones podrás encontrar una propuesta del plan pizarra. Puedes contrastar cada una de las partes del plan pizarra con las secciones del libro de texto. Recuerda también no borrar la pizarra, porque en ella se encuentra la evidencia de todo lo que has desarrollado en la clase y también es útil a los estudiantes al momento de querer consultar algo importante. Ahora puedes empezar a preparar el material que necesitarás para desarrollar la clase. Y pues estos son los pasos que puedes seguir para desarrollar una clase. En primer grado se estudian los números hasta 100, la recta numérica hasta el 100 y la comparación de números hasta 100, la suma sin llevar y la resta sin prestar, siempre con números menores que 100. Otros contenidos son la gráfica de círculos, conteo de cuanto en cuanto y sumas sucesivas. En segundo grado se estudian los números hasta 1000, la recta numérica también hasta 1000 y la comparación de estos números. Sumas y restas con números hasta 1000. Además, conocemos la gráfica de cintas, que se utiliza para la suma y para la resta, y también construimos las tablas de multiplicar. En tercer grado se estudian los números hasta 10.000, la recta numérica también hasta 10.000, y la comparación y aproximación de estos números. Las sumas y restas con números hasta 10.000, multiplicaciones de la forma de U por U y C de U por U, la división con y sin residuo, operaciones combinadas y valor desconocido, gráfica de cinta para la multiplicación y la división, fracciones menores que 1 y fracciones en la recta numérica. Podemos observar que en los 3 grados hay contenidos comunes como por ejemplo suma y resta, recta numérica, etc. Sin embargo, estos se abordan con grupos numéricos distintos y también difieren en profundidad. Con respecto a los conjuntos numéricos, en primer grado se trabaja únicamente con los números del 1 al 100. En segundo grado se trabaja con los números hasta 1000 y en tercer grado con los números hasta 10.000. Y con respecto a la profundidad, por ejemplo, en la suma y resta, en primer grado se realizan sumas sin llevar y restas sin prestar, mientras que en segundo grado sí se lleva y se presta. Esto es un vistazo desde lejos para poder observar la secuencia entre grados. Sin embargo, podemos acercarnos un poco más y observar que el patrón se cumple igual cuando analizamos la secuencia de un grado solamente. Por ejemplo, en primer grado, en las unidades 2 y 3, primero se introducen los números hasta 10, luego el orden de los números hasta 10 y por último se trabajan las operaciones de suma y resta con números hasta 10. En las unidades 4 y 5 se introducen los números hasta 20, el orden de los números hasta 20, la recta numérica hasta 20 y por último las operaciones de suma y resta hasta 20. En las unidades 6 y 7 sucede algo muy similar con los números hasta 100. Si nos acercamos aún más, revisando la secuencia en una unidad, nos daremos cuenta que el contenido se dosifica,
separando el contenido en porciones. Te dejamos con esa inquietud y te invitamos a que lo corrobores. Te preguntarás, ¿por qué es importante conocer la secuencia si ya tengo los libros que marcan el orden que debo seguir? Y es una muy buena pregunta. Te plantearé algunos puntos. Si estás familiarizado con la secuencia, podrás evitar adelantarte incluyendo algún ejercicio que corresponda a un contenido de más adelante. Esto te puede suceder si, por ejemplo, tú escribes un ejercicio de imprevisto para explicar a un estudiante. Evitarás asignar tareas como, por ejemplo, aprenderse los números del 1 al 100 durante la unidad 2 de primer grado, pues tendrás claridad que es necesario dosificar y que se trabaja primero hasta el 10, luego hasta el 20 y hasta entonces poco a poco llegar al 100. Podrás ayudar aún más a tus estudiantes al identificar los conocimientos previos para un contenido dentro de la secuencia, y en caso de ser necesario, podrás brindar referencia o asignar actividades fácilmente utilizando los materiales SMATE. Evitarás utilizar procesos que el estudiante aún no ha aprendido, cuando dé solución a un ejercicio, por ejemplo, pues sabrás cuáles son los procesos que ha aprendido anteriormente. Es por esto que vale la pena dedicar esfuerzos en dominar la secuencia de contenidos. Ahora me gustaría que recorramos la secuencia referente a la multiplicación. El primer acercamiento a la multiplicación lo tenemos en primer grado en la unidad 4, en las clases 3.1 y 3.2, donde se desarrolla el conteo de 2 en 2 y de 5 en 5. Más adelante, en la unidad 11 de primer grado, se desarrolla el conteo de cuanto en cuanto para los valores desde el 2 hasta el 10, y posteriormente las sumas sucesivas. En segundo grado, en la unidad 5, se introduce el concepto de multiplicación y se construyen inicialmente las tablas del 2, 5, 3 y 4, en ese orden. Luego un par de clases para practicar esas tablas e intencionalmente la siguiente unidad no es sobre las tablas restantes, para dar oportunidad de reforzar las tablas anteriores y ayudar a aquellos estudiantes que tengan mayor dificultad con ellas. Luego, en la unidad 7, se construyen las tablas del 6, 7, 8, 9 y 10, para luego abordar algunos casos especiales como la multiplicación por 0 y por 1. Para cada tabla se sigue un patrón. Primero la construcción de la tabla, luego la memorización y por último la resolución de problemas con la tabla. Finalmente, en segundo grado, algunas propiedades importantes en las tablas de multiplicar, y hasta tercer grado se desarrollan multiplicaciones de decenas, centenas y unidades de millar por una cifra, para luego estudiar multiplicaciones de la forma de U por U y C de U por U. Esperamos que esta información te permita tener un panorama general de la secuencia de contenidos y que te sea de utilidad. Gracias por habernos acompañado hasta el final en este primer webinar. Nos vemos a la próxima.